comencemos con el estudio de nuestro primer movimiento unidimensional, el MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Estudiemos entonces qué características, qué cualidades tiene este tipo de movimiento. Este es el movimiento más sencillo de estudiar. Podríamos mencionar como ejemplo el movimiento de las escaleras eléctricas en un supermercado. Aquellas se van moviendo de manera uniforme. La característica más importante de un MRU es que su velocidad es constante. Velocidad constante. Otro ejemplo podría ser una banda transportadora en un aeropuerto o en una fábrica de producción, donde los productos se mueven de un lugar a otro por una banda transportadora. Y estos lo hacen a una velocidad constante. Estudiemos entonces cuáles son las características de este movimiento. Como puedes apreciar, el movimiento es rectilíneo, su nombre lo dice. Quiere decir que la trayectoria es una línea recta. El móvil se desplaza a lo largo de una línea recta. En todo momento, su velocidad siempre es la misma. Para este ejemplo, 3 metros por segundo. 3 metros por segundo en todo su movimiento. Como sabemos que el desplazamiento es el vector que une la posición inicial y la posición final, el desplazamiento está aquí y podemos apreciar que esta distancia, que es su módulo de este vector, mide lo mismo que el recorrido. Para este tipo de movimientos, el recorrido y la distancia son iguales. Y como habíamos mencionado, si en todo punto de su movimiento mantiene la velocidad constante, quiere decir que la velocidad instantánea es la misma, no cambia. Y como el movimiento es en una única dirección, quiere decir que podemos hablar indistintamente de velocidad o rapidez. Podríamos decir su velocidad es 3 metros segundo o su rapidez es 3 metros segundo. Solo por el hecho de ser un movimiento unidimensional. Una de las consecuencias más importantes en este tipo de movimiento es que para un desplazamiento en iguales intervalos de tiempo, las distancias recorridas tienen que ser las mismas. El móvil recorre distancias iguales para tiempos iguales. Muy bien, veamos las ecuaciones que se cumplen en este movimiento. Para empezar, nosotros sabemos ya por el capítulo anterior que la velocidad se define como el cambio de posición en el tiempo. Entonces la velocidad sería, en este caso, distancia entre tiempo. La distancia se mide en metros, el tiempo en segundo, las unidades de la velocidad en el sistema internacional, metros por cada segundo o metros por segundo. Para esta única fórmula en el MRU, podremos tener matemáticamente dos consecuencias. Si nosotros quisiéramos calcular la velocidad, basta dividir distancia entre tiempo. Pero si trabajamos aquí esto algebraicamente, podríamos pasar el tiempo a multiplicar y tendríamos que la distancia es velocidad por tiempo. O también si pasa el tiempo a multiplicar, ya estuvo aquí, pero si quisiéramos calcular el tiempo, la velocidad puede pasar a dividir simplemente. Entonces la velocidad divide y el tiempo multiplica. Quiere decir que el tiempo se puede calcular como la distancia entre la velocidad. Todas son consecuencias de esta única fórmula. Siempre que yo leía acerca de este tema, me encontraba en los libros este triangulito. En un principio no lo entendía, finalmente yo lo aprendí de esta manera, y no es hasta hace unos pocos años atrás que entendí exactamente cómo funciona. Qué curioso. Lo único que tendrías que recordar para utilizar este triangulito es la correcta ubicación de estas letras, que como te darás cuenta es distancia, velocidad y tiempo. Ahí está el detalle. Por eso sugiero recordar esta. Sin embargo, si prefieres utilizar ese triangulito, se utiliza de esta manera. Si quisieras calcular la velocidad, tapas la velocidad y te queda distancia entre tiempo. Si quisieras calcular la distancia, tapas distancia y te queda velocidad por tiempo. Y, como te darás cuenta, si quieres calcular el tiempo, sería distancia sobre velocidad. Como son tantas las cosas que aprender, a veces surgen reglas mnemotécnicas. Y dos reglas mnemotécnicas curiosas para este caso que me han parecido son las que dicen, por ejemplo, Dios lo ve todo. Qué curioso. Y como también te había dicho que el recorrido es igual a la distancia, aquí le ponían E de recorrido. Y algunos lo recordaban como enano vete. Enano vete. ¡Oblígame! Qué curioso. Curiosidades mnemotécnicas. Sin embargo, tú escogerás la forma que más se te acomode. Lo importante es no olvidarlas. Muy bien, si bien es cierto, la velocidad en el sistema internacional se mide en metros por cada segundo, metros por segundo,
También existen formas de representarlas en otras unidades. Particularmente una de las más frecuentes es los kilómetros por hora. Para eso necesitamos un par de equivalencias. Sabemos que un kilómetro equivale a 1000 metros y que una hora equivale a 3600 segundos. A partir de esta equivalencia surgen dos reglas prácticas para hacer un cambio de unidades. Si tenemos la velocidad en kilómetros hora y quiero pasar a metros segundo, necesitaré multiplicarle por 5 sobre 18. Si multiplicas por 5 sobre 18 ya lo obtendrás en metros segundo. Y al revés, o sea, si tienes en metros segundo y quieres kilómetros hora, ya no será 5/18, sino 18 quintos. Te adelanto que estos números no tienen nada que ver con la magia, simplemente es una conversión de unidades. Como te decía, si tenemos en kilómetros hora, y yo sé que un kilómetro es 1000 metros, y yo sé que una hora es 3600 segundos, 3600, ya tengo metros sobre segundo. Lo único que tengo que hacer es simplificar. Chao 0, chao 0, me queda 10 sobre 36, mitad 5, mitad 18. Oh sorpresa, 5 sobre 18. Y de esta forma puedes convertir las unidades de velocidad, kilómetros hora, a metros segundo. Bien, veamos ahora qué sucede cuando analizamos dos móviles a la misma vez. Hablamos de movimientos simultáneos, es decir, movimientos que ocurren cuando pasa el mismo tiempo para ambos objetos de nuestro análisis. Definimos entonces el tiempo de encuentro y el tiempo de alcance. El tiempo de encuentro, como puedes apreciar, es el tiempo que tiene que transcurrir, dados dos móviles que se dirigen uno en dirección opuesta del otro. No necesariamente van a chocar, ¿sí? Esto puede ser una autopista y uno va por un carril y el otro va por otro carril. Simplemente el tiempo de encuentro es aquel tiempo en el cual ellos se cruzan, están en la misma posición. Si han partido ambos desde posiciones distintas, obviamente, para ambos habrá pasado el mismo tiempo. Y si tengo la distancia de separación, el tiempo de encuentro se puede calcular como esa distancia entre la suma de sus rapideces. Tengo los valores de la rapidez de A y la rapidez de B y los sumaré. Así calcularé el tiempo de encuentro. Solo como una observación adicional podré decirte que el más veloz debe recorrer una distancia mucho mayor en el mismo tiempo. Por otro lado, el tiempo de alcance tiene una particularidad. Los móviles tienen que moverse siempre en la misma dirección y uno tiene que ser el más veloz. Para que exista un alcance, propiamente un alcance, quiere decir que el que viene por detrás tiene que ser más veloz, porque si no, nunca lo va a alcanzar. Entonces, dada una posición inicial para ambos móviles, con una distancia de separación determinada, este que es más veloz en el tiempo lo va a alcanzar. Para el mismo tiempo que es el tiempo de alcance, el móvil B llega hasta esta posición. Esta es la posición donde uno alcanza al otro. Ese es el tiempo de alcance y se calcula como la distancia de separación, muy parecido a este, entre la diferencia de sus rapideces. Evidentemente, el más veloz menos el más lento. Si hago ese cálculo, obtendré el tiempo de alcance. Recordamos que estamos calculando tiempo, entonces será segundos, horas, va a depender de las unidades que yo esté trabajando. Pero recuerda que es tiempo. En un principio tal vez esto cueste mucho entender, que para él y para él pase el mismo tiempo. Muchas veces estamos muy acostumbrados a verlo como distancias, entonces ustedes podrán ver que esta distancia es mucho mayor que esta distancia. Pero estamos hablando de tiempos. El tiempo es el mismo y los movimientos son simultáneos. Aclaremos más este punto. Tenemos aquí una vista desde arriba de una carretera y tenemos dos móviles que están pasando justo por el mismo punto, uno más veloz que el otro. Tenemos que el más veloz tiene 5 metros segundo de velocidad y el más lento 2 metros segundo. La condición es que va a pasar el mismo tiempo para ambos. Justo en este instante están pasando por aquí, activo el cronómetro y después de 10 segundos detengo el cronómetro. ¿Dónde se encontrará cada móvil? Eso es lo que vamos a averiguar. ¿Cómo calculo yo la distancia? Multiplicando la rapidez por el tiempo. Si la rapidez de él es 5 metros segundo y el tiempo para ambos va a ser de 10 segundos, 5 por 10, 50 metros. Quiere decir que este móvil, el móvil A, en los 10 segundos
En los 10 segundos que van a transcurrir, siendo este 5 y este 10, significa que va a recorrer 50 metros. El móvil A recorre 50 metros. Y en 10 segundos, ¿cuánto recorre el móvil B? El móvil B recorrerá su rapidez, que es 2, por el tiempo 10. Eso hace 20 metros. Evidentemente, para el mismo tiempo, el más lento recorre menos distancia. El más veloz, en el mismo tiempo, recorre más distancia. Sin embargo, el tiempo para ambos ha sido de 10 segundos. Cada uno ha empleado 10 segundos. Él 10 segundos hasta aquí y él 10 segundos hasta allá. Así podemos evaluar lo que son los movimientos simultáneos. Bien, así estaríamos dando por finalizado este capítulo donde estudiamos al primer movimiento, el movimiento más elemental, el MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido mucho. Si es así, agradecería que le des al botón me gusta, que te suscribas al canal si aún no lo has hecho, que compartas la información con quien creas que lo pueda necesitar. Y no me despido sin antes dejar un saludo a nuestro suscriptor youtuber Nike114, que me sugirió también que abarque este tema. Para ti, Nike, y para todos los que quieran aprender, bienvenido sea. Conmigo eso sería todo, nos vemos, hasta la próxima.